Esto para los magistrados es lenguaje coloquial. Como acaban de escuchar en esa llamada, el teniente general del Castillo amenaza incluso, bueno, pues con pegar a su subordinado. Pero la Sala de lo Militar del Supremo no ve delito en esto. Y es más, de hecho, critican al general Fernando Mora por haber tardado tanto en presentar esa denuncia, por haber tardado más de un año. Además, añaden también los magistrados que esto se trata pues de un cruce de mensajes coloquiales, que el teniente general se limitó a comunicarle lo que le habían ordenado y que la conducta del teniente general pues se puede considerar, sí, inadecuada, impertinente, irrespetuosa, pero que nada más, que no hay más delito ahí. Bueno, el auto dice además que esta llamada puede tener expresiones groseras, chabacanas y soeces, pero para los magistrados dicen que esto pues forma parte de un ambiente de familiaridad y trato de compañeros y de confianza. Javier Favorecido Troncoso, portavoz de la Unión de Guardias Civiles, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿y para usted qué opina? ¿Comparte lo que dice el auto de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo? Bien, esa misma sala hace unos añitos a un guardia civil de Berín, ¿vale? En un partido de fútbol fuera de servicio con una camiseta de fútbol, jugando a fútbol, lo que todo el mundo hace como algo así coloquial en el que se dicen muchas tonterías, le dijo a un sargento una impertinencia. Durante un partido de fútbol, el sargento dio cuenta y le metieron 4 meses de prisión. 4 meses de prisión por decir durante un partido de fútbol una impertinencia a un superior, a un sargento. Ahora resulta que ese lenguaje mucho más agresivo y tratándose de un tema laboral no tiene ningún tipo de repercusión, creo que no es justo. ¿Y temen también, Javier, que casos como este, como el que les hemos contado, puedan afectar a la imagen de neutralidad que debería proyectar la Benemérita? Bien, creemos que esto no deja en buen lugar, pero volvemos a lo mismo. Estamos hablando de lo que hacen cargos asignados políticamente. Ese es el gran problema que tiene ahora mismo la Benemérita. No el trabajo de los guardias civiles, no del trabajo de la UCO, no el trabajo de cada gente que está en cada pueblo, sino esos cargos políticos elegidos a dedo por el Ministerio del Interior, que son los cargos más altos a nivel de generalato. Claro, tenemos unos generales que no pueden ascender a esos cargos si no son puestos a dedo. Y luego tenemos estas historias que se deben a los políticos de turno que le tienen que decir si van a un acto o no van a un acto, cuando en realidad protocolariamente se suele ir a todo este tipo de actos porque es nuestra función, su función, la de ellos, no la mía, sino la función de este tipo de evidentemente, gente que tiene un cargo que no es solamente político, es la representación de la Guardia Civil ante la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana o cualquier otra comunidad. Y aunque hemos visto que no hay consecuencias penales, le pregunto, ¿cree que una conversación de este tipo, con insultos, con coacciones, si no penal, debería de tener al menos alguna consecuencia disciplinaria o ética? Debería tener consecuencia tanto disciplinaria como penal, puesto que si la tiene cuando es al contrario y cuando además no tiene nada que ver con un tema laboral, sino que están jugando un partido de fútbol, o una de dos, o no la tiene en ninguno de los casos, o la tienen todos. Entonces, ahora por el hecho de ser un general de alto rango, te permite hacer lo que te dé la gana. No funciona así. Las leyes funcionan para todos los lados, tanto para arriba como para abajo. O sea que un subordinado no le puede decir nada a un mando, que yo entiendo que no, puedes decirle ciertas cosas. Evidentemente era un partido de fútbol y fue un calentón, pero evidentemente tendría menos importancia que alguien abuse de autoridad para decir este tipo de cosas y en ese tipo de contexto. Yo creo que no está bien dicho. Desde luego, si a mí me lo dijese un mando, no hace falta que sea un general. Ahí me lo dice alguien que está directamente sobre mí, me dice algo así, yo creo que eso no tiene razón de ser. Y creo que estoy en todo mi derecho de denunciarlo. Yo decía, Javier, al principio del programa que a mí me parece que esta decisión de la Sala de lo Militar del Supremo es inimaginable, impensable en la justicia puramente civil. Isabel Durán, aquí presente, incluso va más lejos, dice que se ha quedado flipada con esta decisión. A mí es que me sorprende muchísimo. Hay que leer lo que dice, lo que ha dictaminado
el Tribunal Supremo, pero vamos a ver, esto en la jurisdicción civil es un mobbing de, vamos, o sea, además con amenazas explícitas, porque en esas grabaciones no solamente hemos visto un trato vejatorio absolutamente, sino que al final le acaba amenazando de atenta a las consecuencias y no sé qué, ¿no? O sea que es que me sorprende muchísimo. Yo no sé si es que la sala de lo militar del Tribunal Supremo considera normal ese trato vejatorio entre militares, que estamos viendo que Javier dice que no, porque de un inferior a un superior sí te condenan, y por lo tanto supongo que cabrá recurso y habrá que anunciado ya y habrá que ver qué dice, y si no, pues hasta donde haga falta, porque desde luego si esto se admitiera como normal por parte del alto tribunal, a mí me parece un precedente nefasto, porque a partir de aquí pueden hacer lo que quieran, los mandos hacia los subordinados, ¿no? Javier, no sé si me oye. Pues evidentemente yo estoy de acuerdo con lo que me estás comentando totalmente, pero es que además, entonces, ¿qué veracidad tenemos y qué defensión tenemos los que estamos por abajo con respecto a los de arriba? Si te pueden hacer lo que quieran, cuando quieran, en tu vida laboral, en tu vida pública, no puedes tomarte una Coca-Cola con un superior por si acaso malinterpreta una frase que tú digas en algo cotidiano. Sin embargo, él en algo que es un tema laboral, que te está diciendo claramente que te está dando una orden, te lo puede decir de cualquier manera y de cualquier forma, insultando, amenazando. Yo creo que este Tribunal Supremo con esto se está retratando, y se está retratando que simplemente hay un corporativismo entre oficiales, entre grandes rangos, y entonces evidentemente lo tienen claro, defienden al que más galones tiene, y esto no debería ser así. Esto pone en entredicho la imparcialidad de este tribunal. No puedes tomar unas decisiones hacia un lado y otras decisiones hacia el otro, y hacer que no has visto nada. No, esto es algo coloquial. Sin embargo, durante un partido de fútbol, 4 meses de prisión, que no hablamos de una tontería, O sea, yo le digo a alguien en un partido de fútbol, pásame el balón, gilipollas, y me meten 4 meses. 4 meses de prisión. Estamos hablando de que en un partido de fútbol tú no te das cuenta a quién estás hablando, a quién le estás interpretando algo, que puede ser un sargento, un cabo, o eso lo que hace es que el próximo partido yo evidentemente no jugaría un partido de fútbol con un mando, ni de tenis ni de ping-pong, porque si no puedo hablar con él como con otro compañero, tenemos un problema. Hombre, una cosa sí que está clara, las palabras que hemos escuchado que recordaba María Alonso Vega del teniente general amenazándole, insultándole, otras interpretaciones no caben, porque decía, o sea, hay veces que se pueden interpretar las conversaciones, esas, la interpretación es única y está clara. Javier Favorecido Troncoso, que es portavoz de la Unión de Guardias Civiles en Cataluña, gracias por estar con nosotros, un fuerte abrazo. Nada, gracias a vosotros, y espero que todo esto se aclare y de la mejor manera posible, y que las medidas se tomen de alguna manera para que esto no piense que solamente van en un solo sentido, o sea, de arriba a abajo y nunca de abajo a arriba. Bueno, de momento veremos qué depara ese recurso que ya ha anunciado el general, que fue quien lo denunció inicialmente. Lo dicho, Javier, un fuerte abrazo, hasta pronto. Muchas gracias. Hacemos una pausa breve, 3 minutos. A la vuelta hablamos de ese rescate de Plus Ultra, entre otras cosas, de ese rescate del que una ministra, a pesar de que se aprobó en el Consejo de Ministros, le dice que ella no se enteró. Es la ministra, vicepresidenta, es Yolanda Díaz. Lo comentamos en unos minutos en el Cascabel con Federico Trillo. Hasta ahora. ¿Mordidas? ¿Tráfico de influencias?